Saludos a todos de parte de nuestro Señor Jesucristo y en particular pues de la congregación a la cual represento allá en Los Ángeles. Este fin de semana estuvimos en Querétaro, de alguna manera recursando a los pastores de aquella zona y pues siempre esos fines de semana son bastante intensos porque pues predicamos la palabra y compartimos y hacemos toda nuestra tarea y pues así que la voz la ando un poquito así media chueca porque pues ando un poco cansado, pero bendito el Señor por su Espíritu Santo, quien nos anima y nos fortalece, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque si es cierto que yo, igual que acá siervo Rubén estuvo con nosotros, venimos agotados, ustedes de igual manera trabajaron arduamente, ¿verdad que sí? Pero venimos hoy porque este es el día del Señor. Los apóstoles declararon el domingo como el día del Señor. Digan todos, el día del Señor. Y el día del Señor es sagrado, digan todos, es sagrado. Es sagrado porque se lo dedicamos, ¿verdad?, a la adoración de nuestro Señor y al agradecimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien no solamente vino y nos redimió, pero también nos dejó a su Espíritu Santo, por medio del cual ahora nosotros vivimos, porque Él nos dio vida a través de su bendita palabra. Y por eso estamos acá alegres y contentos, deseosos, no solamente, ¿verdad?, de levantar nuestras manos en adoración, de dar nuestros diezmos y ofrendas, pero también de oír su santa y bendita palabra, ¿verdad que sí? Entonces quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 31, y vamos a leer ahí las palabras que le dio Moisés a Josué. Y el tema que traigo hoy es el poder del ánimo, el poder del ánimo. Quiero hablar algo muy sencillo a la iglesia acerca del poder del ánimo. Deuteronomio 31, 5 al 8 dice así, voy a leer la palabra de Dios y luego vamos a orar que Dios bendiga su santa palabra. Pueden ponerse de pie, por favor, si traen sus Biblias, en reverencia a la bendita y santa palabra de Dios. Deuteronomio 31, 5 al 8 dice así esta versión, la Reina Valera dice, y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Ese es el contexto, o sea, le está diciendo a Josué que todos sus enemigos Dios se los va a entregar. Pero Moisés sabe de que la entrega de sus enemigos no va a ser una tarea fácil y por lo tanto, miren las palabras que le dice. Verso 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué. Noten que las primeras palabras fueron para todo el pueblo, pero luego acá singulariza a Josué y le dice el verso 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Fíjense, en presencia de todo Israel le dijo a Josué, esfuérzate y anímate. Las mismas palabras, pero esta vez son singularizadas al siervo de Dios que iba a dirigir al pueblo. Esfuérzate y sé valiente y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Señor, hoy te agradecemos por tu santa palabra, que venimos a ti con gran reverencia a escucharla, a predicarla, a entenderla y ante todo, Señor, cuando salgamos de aquí, a aplicarla. Te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien acá desanimado o está a punto de entrar en una etapa de desánimo, que esta palabra
sea de gran impacto para cada hermano o hermana. Y para aquel amigo o amiga que aún no ha hecho de Jesús su Salvador, te rogamos, Padre, que tú convenzas a esa persona a través de tu palabra, que lo convenzas de pecado, y que a través de tu santa y bendita palabra, que esta persona también venga a los pies de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, creemos que tú nos has ungido nuestros oídos para escuchar tu palabra, pero también has ungido estos labios de barro para proclamarla. Y Señor, nos sentamos para comer de este suculento desayuno o almuerzo que vamos a ingerir ahora a través de tu santa y bendita palabra. Y te pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pueden sentarse. Las palabras más poderosas no son la del crítico ni la del juez. Las palabras que cuentan vienen de las personas que, fíjense, a través de la vida han usado palabras sinceras para animar, ¿verdad? Para animarnos y de hecho y hacer lo que nosotros creíamos imposible de hacer. Todos nosotros de alguna manera somos el producto de la buena voluntad de alguien que se atrevió a darnos unas palabras de ánimo y unas palabras de consejo y nos dijo sigue adelante. Y podemos de alguna manera recordar algunas de esas palabras importantes, particularmente cuando estamos en crisis, ¿no es cierto? Cuando estamos desanimados y alguien viene y nos da una palabra de ánimo y muy puntual en el momento propicio, y de alguna manera esas palabras nos levantan el ánimo y nos elevan al nivel de los hijos de Dios, ¿verdad? Y no solamente nos animan, sino que nos hacen recapacitar y nos alinean de nuevo a la voluntad de Dios. Esta era la situación de Josué. Josué estaba a punto de cruzar el río Jordán. Moisés iba a subir al monte de Ebal a morir, porque Dios le había dicho que su tarea estaba terminada. Moisés había pasado 40 años liderando al pueblo de Israel a través del desierto, y ahora venía su suplente a tomar la estafeta, la batuta, para poder guiar, cruzar ese río, el río Jordán, y entrar a lo que le llamaban la tierra prometida, la tierra de Israel. Y este joven, quizá, por lo menos ¿verdad? Por el estándar de Moisés, era joven, porque Moisés ya tenía 120 años, ya estaba viejo. Y posiblemente Josué tenía entre 60 y 80 años, pero desde la perspectiva de Moisés era joven. ¿Se han dado cuenta ustedes que aquellos que ya estamos, ya tenemos hijos adultos y especialmente a ustedes que son ya abuelos a su edad? Yo a los 58 todavía no soy abuelo, mis hijos todavía no se han casado, y algunos de ustedes ya a los 50 eran abuelos y a los 70 ya son bisabuelos, ¿verdad? Pero se han dado cuenta ustedes que mientras más viejo uno, todos los demás ya se vuelven muchachos, ¿verdad que sí? A todos los empieza a llamar uno mijo, mija, ¿sí? Y es ese sentido, yo creo, ese sentido de que de alguna manera la edad nos va permitiendo, ¿verdad? Tratar a los demás no condescendientemente, sino más bien con amor y cariño, porque los vemos como enfrentando apenas o dando las primeras pisadas en la vida, que todavía les resta el resto. Nosotros de alguna manera después de los 50 pues ya vamos como buscando la salida, porque esa es la ley de la vida. Pero de alguna manera animamos a los demás. ¿Quién conoce a una persona de gran ánimo? ¿Alguien acá conoce a una persona que es muy animadora? ¿Alguien acá conoce a alguien que siempre animada, ¿verdad? Buscando el bien de los demás? ¿Alguien conoce a alguien de ese tipo, de ese calibre? Muy pocos, no veo muchas personas. Creo que las demás viven, yo qué sé, tienen sus amigos muy desamparados y desanimados. Pero yo tengo el privilegio, pastor, de igual manera, ¿verdad? Tenemos el privilegio de tener personas alrededor nuestro que nos animan. Y yo les animo a todos, aquellos que tienen alguien en su vida que les anima,
ténganlos por amigos, ténganlos cerca, busquen su consejo, porque eso es lo que hizo Josué y eso es lo que le dio la fortaleza a Josué a pasar el río Jordán y dirigir al pueblo de Israel por 40 años. Por lo menos se deduce que por lo menos 40 años más Josué estuvo con el pueblo de Israel y les heredó la tierra prometida. ¿Y de dónde sacó él su fortaleza? La sacó de que Moisés le dio el tiempo y lo animó, y él recordaba constantemente las palabras de su padre espiritual. ¿Quién tiene un amigo de gran fe? Imite su actitud. ¿Quién sabe de una persona que sigue adelante pese a sus desilusiones y el desánimo? Imite su valor. Debemos imitar a aquellas personas de alto calibre, aquellas personas que de alguna manera, cuando entran a un cuarto y solamente su presencia normaliza el cuarto. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Cuando alguien entra a una conversación o simplemente se hace presente, es como que todo se ecualiza cuando entra una persona de gran ánimo y de gran calibre. Todo. Y quiera Dios que nosotros lleguemos, ¿verdad?, a ese nivel, pero debemos imitar el valor de estas personas que con gran fe, ¿verdad?, escogen confiar en Dios y poner su esperanza en el Señor y en sus promesas. Roosevelt, un presidente de los Estados Unidos, ustedes lo saben, él dice: si la persona de gran ánimo fracasa, dice, al menos se atrevió a hacer algo. De modo que su memoria nunca estará en compañía de almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota. No hay cosa tan terrible en la vida como vivir una vida inconsecuente, como vivir una vida que no cuente para nada, como vivir una vida que empezó, ¿verdad?, con grandes esperanzas, pero que termina simplemente en un funeral, y las personas, en lugar de darle gracias a Dios por su vida, más bien le agradecen a Dios que ya se murió, porque por fin no nos va a amargar la vida. Es triste, ¿verdad?, al final de los días que una persona llegue a ese punto, pero como dice Roosevelt, ¿verdad?, hay personas frías, personas indiferentes, tímidas, que no conocen ni la victoria ni la derrota. Vivieron vidas aburridas todo el tiempo, llegaron a su último día y nunca sus vidas fueron de consecuencia. Y lo primero que yo entiendo ¿verdad?, de este asunto del ánimo es que muchos héroes de la vida, de la Biblia, se desanimaron. Sí, muchos héroes en la Biblia se desanimaron. Por ejemplo, Moisés, ¿verdad?, el que le pasó la estafeta a Josué, se sintió desanimado. Moisés, ¿verdad?, cuando dirigía al pueblo de Dios, 40 años en el desierto. Ustedes hoy vinieron y no soportan ni a su jefe y apenas están ahí unos 2, 3 años de estar trabajando ahí, ya quieren tirar la toalla. Moisés lo hizo por 40 años con un pueblo rebelde, con un pueblo de dura cerviz que era orgulloso y que de alguna manera no quería, ¿verdad?, ser dirigidos por Moisés, y él se sintió en varias ocasiones desanimado. Quién sabe cuántas ocasiones fue a Dios, ¿verdad?, para expresar su desánimo, y de lo cual ni siquiera tenemos récords, pero algunas ocasiones en las cuales él desanimó las sabemos porque la escritura nos la da. Cuando el pueblo sintió que las cosas ¿verdad?, no mejoraron, fíjense, ¿qué hizo el pueblo cuando las cosas no mejoraron? Lo amenazaron de apedrearlo. ¿Sí? O sea, el líder del pueblo de Israel, el que fue y los libertó de la esclavitud, cuando les faltó el agua y tuvieron hambre, lo amenazaron, le dijeron: o nos das de comer o te apedreamos. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes aquellos que son padres, que sus hijos les diga: pues o me das herencia o te mueres? ¿Sí? O me das para ese carro, ese auto, o te mueres, viejo. ¿Sí? ¿Cuántos padres hoy día andan una tripa torcida precisamente porque sus hijos son desagradecidos? ¿Sí?
¿O cuántos hijos están aquí sentados que hoy día todavía están pleiteados con sus padres y por alguna razón hubiese entendido la razón o no, pero todavía están peleados con su padre, su madre o su hermano o su hermana, todo por un asunto tal vez diminuto que después en la eternidad no cuenta ni para nada? ¿Sí? Moisés se sintió así, amenazado por el pueblo. Fíjense, Moisés dice en Números 11, del 11 al 15, si ustedes lo leen ahí, dice que Moisés estaba tan desanimado. Fíjense, llegó un punto Moisés tan desanimado que le pidió a Dios que le quitara la vida. No voy a pedir acá a nadie que levante su mano, pero estoy casi seguro que la mayoría en algún momento han querido mejor la muerte que seguir viviendo. El marido que llega a su casa y encuentra una mujer más brava que el toro y que en lugar de servirle, ¿verdad?, le sirve un plato de reclamos y reproches. O la mujer que tiene que estar lidiando con un marido que la ha engañado y que el hombre pues de alguna manera no le da el respeto que ella se merece. Y esa mujer está desesperada, ese esposo está desesperado. Los hijos que ven la hipocresía de sus padres, que están desesperados y que están considerando quitarse la vida. O los hijos que están confundidos por alguna situación hoy día. ¿Saben ustedes? Por lo menos en los Estados Unidos hubo un incremento, 19% incrementó la muerte de los jóvenes que se están quitando la vida desde la pandemia. Ha incrementado 19%. Es una pandemia peor que la misma pandemia, porque esa pandemia los muchachos la escogen. Moisés se sintió desanimado. Le pidió al Señor que le quitara la vida. Y yo sospecho que si los grandes hombres de Dios se sienten desanimados en algún momento, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Aló? Job también, cuando leemos la historia de Job, en Job 1 y 2, vemos a un hombre justo, desanimado, sí justo, pero desanimado por haber perdido a sus hijos y sus posesiones y eventualmente también su salud. Desanimado. A veces nosotros perdemos un trabajo y ya queremos quitarnos la vida. O sufrimos un engaño o un desprecio o una calumnia y queremos morirnos. Pero ¿se imaginan ustedes a Job habiendo perdido a sus hijos sin causa alguna? Vaya, sin ninguna justicia alguna. Perdió a sus hijos, no solo perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió su departamento, perdió su carro, su trabajo, su empleo o su negocio, lo perdió todo y encima de eso pierde también la salud. Ustedes saben que cuando los problemas son como las pandillas, vienen por montones, ¿sí? Viene uno tras otro, tras otro. Yo viví a una cuadra del mar Pacífico en mi niñez y pues íbamos a surfear. Era nuestra, ¿verdad? Ustedes saben, la gente de la playa pues le gusta surfear, no solo pescar, pero surfear. Yo era surfeador y me iba a la playa a surfear y recuerdo una vez que habían, ¿verdad?, olas grandes y pues estábamos muy contentos. ¿Sabes? Para el surfeador pues las olas grandes es un gran banquete. Y esta vez me metí a una ola y venía surfeando y de repente la ola, no vi el cierre de la ola y me agarró y me hundió. Y salgo, y cuando salgo, ¿verdad? Ustedes saben, digamos, la tumbazón crea espuma. Crea espuma, más o menos como medio metro de espuma. Entonces cuando uno sale tiene que, ¿verdad?,
quitar la espuma para respirar, porque la tumbazón crea esta espuma. Y recuerdo que salí, ¿verdad? Y le hice así y no miraba el cielo, y yo ya desesperado, ¿se imaginan? Y al fin, por cierto, veo el cielo y respiro. De repente, cuando veo otra ola, ¡pum!, me hunde de nuevo, aunque traía la tabla aquí prendida en el pie, ¿verdad? Y gracias a Dios que de alguna manera podía salir de nuevo, y salgo, ¿verdad? Salgo, y la otra ola, pues ya no había tanta espuma, pero salgo y de repente me doy cuenta que viene otra ola y ¡boom!, me hunde de nuevo. Y ya y se imaginan ustedes, ustedes saben, cuando uno está cerca de la muerte, ve rayitos, ¿verdad? Ya, como que si ya todo se está volviendo así, ¿verdad? Olvídense de la película, ni tiempo para eso me dio. Estaba a punto así de darle el último respiro. Pero de alguna manera milagrosa, yo creo, un ángel de Dios me subió así, y salgo y doy el gran respiro, y veo, por lo menos ya no habían olas, y salí todo asustado, ¿se imaginan ustedes? Y así parece a veces la vida, que viene una ola, viene un problema, y apenas sobrevives, sales y ya viene otro y te hunde de nuevo, y apenas sales y ya viene otro de nuevo. Y en ese proceso perdemos la esperanza, perdemos el ánimo, y a veces tal vez la esperanza de vivir. Job estaba desanimado, perdió todo, al punto de que su esposa, que hubiera sido bueno que se la hubiera llevado con los hijos, pero no, Dios escogió dejarla viva. Miren, su esposa le dijo que maldijera a Dios y se matara. ¿Sí? Maldice a Dios, le dice, y muérete. O sea, cuélgate. ¿Se imaginan ustedes? Que su esposa en medio, o sea, en el momento de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad, su esposa viene y encima de levantarlo, de ser la tabla de surfear, viene y más bien lo empuja de nuevo y lo hunde, y le dice, mejor quítate la vida, sería mejor, ya me eres carga para mí. Estoy cansada de despertarme a darte Tylenol a las 3 de la mañana. Estoy cansado de ayudarte, ya muérete, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Job estaba sumamente desanimado, ¿sí? Sus amigos le echaban las culpas de su desgracia, le decían, tú estás en esta situación porque pecaste, a ver, empieza a confesar, échatela, vamos, ¿sí? Qué interesante que en el caso de Job, por lo menos, estaba bien Job hasta el momento en que vinieron sus amigos. Job estaba bien, ¿sí? Hasta que vienen sus amigos y digamos de alguna manera falsa lo intentan animar, pero en realidad no era palabras de ánimo, más bien eran palabras de reclamo y condenación. ¿No es cierto que a veces cuando estamos en nuestro más momento de desánimo, lo peor que puede ocurrir es que una persona que lo quiere a uno venga y le dé palabras de desánimo? ¿Verdad que sí? Jeremías también se desanimó cuando miró que el impío prosperaba. Ustedes pueden lean todo el capítulo 12 de Jeremías y se dan cuenta que Jeremías viene y le reclama a Dios y le dice, ¿cómo el impío puede prosperar? Veo al impío, ¿verdad? Con buenas mujeres y muchos hijos y sus casas llenas de adornos, le dice a Dios, ¿verdad? Y yo que estoy acá haciéndote fiel, mira cómo me tienen estas personas. Ay, Señor, le dice, le reclama al Señor meritoriamente, por supuesto, porque Jeremías estaba en lo peor, en su peor momento, ¿sí? Los mismos líderes de Israel querían matarlo. O sea, la gente más importante del pueblo quería matarlo, y aunque él les estaba diciendo la verdad, precisamente lo querían matar por causa de que él estaba predicándoles la verdad. Nadie quería su amistad por decir la verdad. Nadie quería juntarse con él. Sus amigos lo abandonaron, lo despreciaron, lo rechazaron. Y quizá tú estás en la misma situación.
Quizá hoy te sientes desanimado, desanimada por alguna situación de tu vida, o tal vez apenas vas saliendo de una situación de gran desánimo, o posiblemente estás apenas entrando a una situación de gran desánimo. Estas palabras las vas a necesitar. Y no solamente, ¿verdad?, Moisés, Job, Jeremías, pero también Jesús. ¿Saben ustedes que Jesús en algún momento necesitó ánimo? ¿Sabían ustedes? Jesús mismo necesitó ánimo cuando estaba considerando ir a la cruz. Sentía de alguna manera la angustia horrenda, fíjense, de la muerte que le esperaba. Ahora, nosotros pensamos, cuando pensamos en la muerte, pensamos en la muerte horrenda física, pero ese era el último de los problemas de Jesús. ¿Saben cuál era la mayor angustia de Cristo Jesús? Llevar tus pecados y los pecadillos tuyos y los tuyos y los tuyos y los tuyos y los míos. Llevar la horrenda carga del pecado del mundo es algo que a nosotros nos cuesta comprender. En realidad nunca lo vamos a comprender, porque ninguno de nosotros se ha llevado el pecado de alguien más. Si a duras penas uno le ayuda a alguien a rescatarle de una situación pecaminosa, pero ninguno de nosotros ha cargado el pecado como Cristo Jesús. Su angustia de llevar todo el peso del mundo, de todo el pecado del mundo, no solamente el pecado presente, no solamente los pecados tuyos, pero los pecados del pasado, del presente, y los muchos y miles de personas que un día también vendrán a sus pies a declarar que Él es su Señor. El pecado horrendo del mundo, una carga tenebrosa, horrenda, profunda, que nosotros no podemos comprender. Sentía la angustia horrenda de la muerte que le esperaba. Mateo 26, 38, hay unas palabras ahí tan importantes que dicen así. Dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Le dice a sus discípulos: quedaos aquí y velad. ¿Entienden ustedes el dolor de Jesús? La angustia. ¿Entienden el desánimo? Mi alma está angustiada, les dice a sus discípulos. Y no solamente eso, ¿verdad? Sintió que aún el Padre lo había desamparado. O sea, eso es realmente profundo, hermanos. En Marcos 15:34 dice: a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que Jesús, sí, cuando pensamos en Él, ¿verdad?, siempre lo vemos obrando milagros, salvando almas, restaurando vidas, pero en su hora más difícil, en su hora de gran prueba, Él también sintió la angustia, el desánimo horrendo, no solamente del pecado, sino el abandono del Padre. Eso es un misterio de la Trinidad que nos cuesta comprender de igual manera. Jesús, el hombre separado del Padre, sintiendo de alguna manera el horrendo peso del infierno, porque el infierno, según Pablo, es estar lejos de Dios, lo más lejos de Dios posible. Eso es el infierno según Pablo. Jesús lo describe el infierno como un lago de fuego, como llamas ardientes, y ambas cosas son verdaderas. Jesús lo describe de una manera más física, más visceral, porque la gente a veces dice, ¿verdad?, ¿cuál es el infierno? Y Jesús lo describe de esta manera. Si apenas cuando estamos haciendo una tortilla, pregúntenle a los varones, ¿no?, estamos haciendo una tortilla y nos quema apenas la mano, y apenas, imagínate. Ahora multiplica eso 1,000,000 de veces. ¿Cuál es la consecuencia del infierno? Jesús lo describe de esa manera. Y Él está en este momento de alguna manera no solamente cargando el pecado del mundo, sino también sufriendo las consecuencias de la separación de Dios, sufriendo de alguna manera el infierno, es decir, la separación con Dios. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado?
Le pregunta. Le pregunta como hombre, no como Dios, porque Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero Jesús el hombre le pregunta porque siente de alguna manera el desamparo del Padre. El Padre tenía que abandonarlo porque no puede haber pecado. Él no puede relacionarse con el pecado de esa manera. El desánimo de Jesús era tan profundo que los ángeles tuvieron que fortalecerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Lucas 22:43 dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Se imaginan ustedes que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, tuvo necesidad de un ser creado para ser animado como ser humano, ¿verdad? Por supuesto, su ánimo era humano. Él sabía que era Dios y que estaba totalmente conectado con el Padre, pero como humano estaba sufriendo las consecuencias que tú debiste haber sufrido, que yo debía haber sufrido. Pero Él las llevó y se angustió profundamente. Pero no solamente ellos se desanimaron. Lo más difícil a veces es que otros, ¿verdad? Fueron desanimados por sus propios líderes. Estos fueron hombres, ¿verdad? Job, Jeremías, Jesús mismo. Fueron justos. Pero lo más difícil es cuando los líderes lo desaniman a uno. Cuando no creen en ti. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Mi madre ya está en el cielo con el Señor. Igual mi padre. Pero cuando yo entré al ministerio, porque yo venía pues era empresario y inversionista allá en los Estados Unidos, y dejé todo, ¿no? Por causa de Cristo. Y me acuerdo cuando le dije a mi madre que iba a entrar a la carrera misionera, y ella me dijo así claramente, me dijo, me cuesta creer que usted vaya a ser efectivo como misionero. ¿Se imaginan ustedes? Pues mi madre, una mujer muy espiritual, créanme, que hoy la recuerdo con gran reverencia, porque mi madre fue una verdadera mujer de Dios. Sin embargo, la persona más preciosa de la que yo esperaba una palabra de ánimo, me desanima diciendo, usted no da la medida. Claro, con el tiempo ella se fue dando cuenta que yo estaba en serio. Y con el tiempo ella, por supuesto, se arrepintió de sus palabras, pero al principio no fue así. ¿Cuántas veces nosotros ¿verdad? Hemos sido desanimados por alguien más cuando nosotros tenemos tal vez un ideal, una esperanza, un negocio, o salvar un alma, rescatar una situación, y alguien viene y nos dice, olvídate, deja eso. ¿Sí? Son las mismas palabras que le dijo la mujer de Job. ¿Sí? Judá, el pueblo, ¿verdad? La tribu de Judá fue llevada al cautiverio ¿verdad? Cuando los líderes fortalecieron el pecado. Primero se fueron las 10 tribus del norte, ustedes saben, se fueron cautivos, de los cuales ya nunca escuchamos más de ellos. Y luego se quedó solamente la tribu de Judá y parte de la tribu de Efraín. Judá eventualmente fortaleció el pecado del pueblo en lugar de buscar el rostro de Dios. De hecho, Ezequiel, quien fue profeta para Judá, dice en Ezequiel 13:22, dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, le dice al pueblo, al cual yo no entristecí. O sea, le dice, yo nunca entristecí al pueblo. Y fortalecisteis la mano del impío para que no se apartase del mal camino, infundiéndole ánimo. O sea, Ezequiel les dice, ustedes, los líderes, fortalecieron
al impío en lugar de animar al justo, de levantarlo, de darle el ánimo. ¿Sí? El desánimo de los líderes hizo que Israel anduviera errante en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes cuando ellos regresan con el reporte? En Números 32:7 dice: ¿por qué desaniman así a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Les dice Josué: ¿por qué desaniman ustedes al pueblo? De hecho, ahí mismo en Números 32 del 10 al 11 sigue diciendo, les dice: entonces la ira del Señor, dice, se encendió, por lo que juró: los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto no fueron perfectos ni me han seguido, les dice, porque por eso no verán la tierra que les juré a Abraham, Isaac y Jacob. Llegó un momento cuando Dios les tuvo que jurar de que toda persona que había salido más de 20 años no vería la tierra prometida. Y ese es un grave peligro para nosotros hoy día, ¿no es cierto? Que Dios, aunque nos ha prometido, nos ha hecho promesas, sin embargo, por nuestra desobediencia, por desanimar a otros, no podamos ver el rostro de Dios, no podamos experimentar un caminar justo, próspero, bendecido, impactante y poderoso, sino que siempre estamos confinados, ¿verdad?, a la suerte nuestra, porque desanimamos a otros. Pero hermanos, todos nosotros podemos hacer lo opuesto. Podemos animar a otros. A ver, volteate al que está a la par tuya y dile: creo que está hablando, el pastor creo que está hablando de mí, dile. A ver, voltea, creo que el pastor me está hablando de mí. Sí. Podemos animar a otros. Podemos. Así como Moisés le dice, ¿verdad?, a Josué, le dice: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, y les darías esta tierra por heredad. Podemos nosotros animar a otros. Podemos animar a otros con nuestras acciones, como lo hizo Job después de su dura prueba. Si ustedes leen el capítulo 42 de Job, dice que después de que Dios viene y lo reprende y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra y los planetas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la ballena, por así decirlo? ¿Dónde estabas tú? A ver, dime tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles? ¿Dónde estabas tú? Dime tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los abismos de la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Me aconsejaste tú?, le dice, le reclama. Y Job se queda atónito y le dice: ay, Señor, de oídas te había oído, o sea, me habían contado de ti, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora compruebo que eres justo en todas tus acciones. Job estaba reconociendo que todo su dolor, de alguna manera, aunque era, digamos, no tenía sentido, sin embargo Dios lo estaba usando para gloria de él, y no solamente para gloria de Dios, sino también para el beneficio de Job. Y él reconoce que aún en medio de lo que parecía injusto, en medio del dolor y la angustia, Job reconoce que Dios siempre es justo y siempre es bueno. Y aunque nosotros no veamos la mano de Dios detrás del dolor, ahí está Dios llorando contigo cuando tú lloras, lamentándose contigo cuando tú te lamentas, cuando en medio de lo que has hecho correcto otros te maltratan o te tratan equivocadamente. Con todo, Dios está ahí contigo. Por eso le dice: de oídas había oído de ti, lo que conocía de ti era tan poco, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, he visto tu acción, he visto tu proceder. Me parece que todo lo que tú haces es justo y correcto. Y ahí es donde tenemos que arrancar nosotros, hermanos. En lugar de reclamarle a Dios, poder girar nuestra vista de regreso a Él y agradecerle que nos da la vida, por lo menos, aunque sea a través de la prueba, pero nos da la vida para poder vivir y aprender y superar toda situación adversa que confrontamos en la vida. Hace un año, un poquito más de un año,
27 de enero de 1922. Me levanto como a las 2 de la mañana con un frío horrendo que nunca lo había sentido. Y me sentía que me faltaba la respiración y me levanté y dije, ¿qué me está sucediendo? Me puse de pie, fui al baño y luego todo se calmó. Dije, ups, qué susto, ¿no? Me fui a dormir de nuevo. A las 6 de la mañana me despierto otra vez con ese frío enorme, terrible. Y me sentía pero tan mal, y por primera vez, aunque no le dije a mi esposa para no espantarla, sentí la muerte respirando acá en mi espalda. Y me puse de pie, me puse el pantalón y andaba, estaba a punto de colapsar. Sin embargo, creo el Espíritu de Dios me sostuvo para poder ponerme los pantalones, por lo menos la camisa, me puse los zapatos. Le dije a mi esposa, no me siento bien, tengo que ir al médico, y me voy, yo mismo me manejo a emergencia. Entro ahí y cuando entro colapso y me despierto cuando me tienen las planchas en el pecho y veo las planchas como en cámara lenta, esas planchas para resucitarlo a uno, y veo así como en cámara lenta. Había tenido yo 2 infartos y me había muerto, había colapsado ahí en la sala de espera, y de alguna manera ahí me entraron inmediatamente y me revivieron. Me llevaron a otro hospital donde me pusieron 4 anillitos, no sé cómo le llaman acá, stents le llaman en inglés. Ando 4 anillos en mi corazón porque las venas se me habían bloqueado. Por alguna razón, quizá tuve una infección y se me hicieron coágulos de sangre y me tapó todo el corazón. Y me tuvieron que meter estas stents, estos anillos, 5 de ellos, imagínense ustedes. Y no solamente, ¿creen ustedes que yo siento el dolor cuando por la ingle me cortaron? Ni siquiera me acuerdo de eso. Solo sentía el asunto que me subía y sentía nada más, ¿verdad?, la actividad, porque no ni siquiera tiempo de poner anestesia ni nada, hacía el puro bravo y la brava. Pero el dolor de que sentía acá en el pecho era superior al dolor que sentía por la cortada. Y bendito Dios que el Señor me rescató. Estoy vivo. Y no solamente vivo, agradecido con el Señor que me dio la oportunidad. Y estoy acá en parte producto de la bondad de Dios y la generosidad de Dios. Y en lugar de estarle preguntando a Dios, ¿por qué, Señor? O una pregunta más digna, ¿para qué? Ni siquiera me atreví a preguntarle a Dios. Yo le dije, Señor, tú eres soberano y digno de toda mi confianza. Te puse mi vida y te confié cuando yo acepté a Cristo Jesús. Y con la misma confianza con que te acepté a ti, Señor, aquel día, también descanso hoy en tu soberanía, sabiendo de que tú estás en control de todas las cosas. Tú haz lo que tú quieras por tu santa y bendita voluntad. Lo que tú quieras, Señor, estoy dispuesto. ¿Sí? No, eso no es fácil. Pasar por una situación a una edad tan joven, no teniendo historial de ataques al corazón, y no teniendo tampoco, después de un año, los médicos todavía no tienen una explicación de dónde vinieron esos coágulos, no saben, no entienden. Y lo único que me queda decir es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sé tú glorificado, Señor, en mi vida. En medio de la dificultad y lo que yo no entiendo y lo que no comprendo, sé tú glorificado. Y tal vez tú estás en una situación similar, querido amigo, querida amiga, querido hermano, hermana, que estás tal vez pasando por una situación que no comprendes. Pero yo te animo en el amor de Cristo Jesús. Pon tu mano en Cristo Jesús. Confía en que Él, así como hasta ahora te tiene acá, te va a seguir guiando por su santa y bendita misericordia. Que en medio de todo Él está ahí contigo. Que en medio de tus lágrimas Él, si alguien conoce tu dolor y tu dificultad, es Él, porque Él ha sufrido todo tu dolor y toda tu angustia y
Todo tu desánimo Él lo entiende y lo comprende, querido amigo, amiga, hermano, hermana. Él comprende lo que has pasado. La dura gota, la copa esa, Él la comprende y la entiende. Y en lugar de lamentarte, en lugar de hacer una fiesta de lástima, de autolástima, en lugar de eso, ponte de pie. Vive para Cristo, toma fortaleza en Él, levanta tu rostro a Él de nuevo para que Él te fortalezca y te guíe de nuevo, porque el Dios que te trajo a su Hijo Jesucristo es el mismo Dios que te va a sostener aún mucho más allá de todo el dolor y la dificultad que tú padezcas. Él está contigo. Como estuvo con Josué, está contigo. Como estuvo con Jesús en la cruz, está contigo hoy. Está aquí para animarte, para levantarte. Las palabras de Job fueron muy lindas. Como también Jesús, después de su resurrección, podemos, ¿verdad?, animar por medio del ejemplo de Cristo Jesús. En Hechos 1, 2 y 3 dice: hasta el día en el que fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice, fíjense, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, comprobables, apareciéndole durante 40 días a ellos y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús se aparece a ellos y no les habla de su dolor, no les habla de su angustia, aunque razón tenía, pero no les habla del tormento de la cruz, no les habla del haber estado separado del Padre, sino los anima y les levanta su carita y su rostro y les hace recordar de que el reino de Dios había venido en Él y a través de Él, y que ahora estaban ellos a punto de ser encomendados al Espíritu Santo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él animó a sus apóstoles y hoy de igual manera nos sigue animando. El ánimo es la voluntad de accionar aún en medio de la impotencia, aún en medio de la desesperación, aún en medio de la debilidad. El ánimo significa ponerte de pie mañana, vestirte, ir a tu trabajo, hacer tu trabajo lo mejor que puedas, aunque tengas una enorme depresión, puedes hacer tu trabajo con el ánimo y el gozo que Cristo te ha dado. Servir a tu familia, darles el ánimo y el consuelo que ellos necesitan, la protección que ellos tienen, particularmente si tienes hijos, si estás casada o eres abuelo y tus hijos todavía viven en casa, o tus nietos o tus hermanos en la fe en Cristo Jesús. Es de levantarse uno, es de verse al espejo, y aunque no te sientas tan bonita, y aunque no te sientas tan guapo, y aunque no te sientas tan poderoso y potente, poder levantar tu mirada a Cristo Jesús de nuevo, quien es el que puede animarte. Y no solamente animarte a ti, sino a través de ese consuelo que Él te da, también poder animar a otros en medio de sus dificultades. Tener ánimo significa reconocer nuestro temor y actuar de todos modos. A veces es bueno decir, tengo miedo, pero luego caminar en medio del miedo. A veces es bueno confesarlo, en lugar de negarlo. Como mi hermana cuando estaba pequeña, me acuerdo que le dijeron, mi mamá pues era enfermera y ella la que nos inyectaba, y le dice mi hermana, la grande, le dice, mire, le dice, cuando mamá la inyecte, diga usted, no me duele, no me duele, no me duele. Y entonces viene mi madre, pues nos saca a todos y le pone la inyección a mi hermana, y mi hermana empieza a decir, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Y a veces así parece con nosotros, que estamos negando el dolor. A veces lo mejor que podemos hacer es confesarlo, decir, esto es lo que me pasa, pero en medio de esto escojo creerle a Dios. En medio de esto escojo confiar en Él. En medio de este desánimo, pese a todo, voy a confiar en Dios, porque Él es mi Salvador y Él es mi Señor, y Él tiene un plan mejor que el mío. ¿Sí? Toda persona, queridos amigos y hermanos, toda persona puede animar a los demás, aún en medio de su desánimo.
Empieza a animar a otros donde estás. No esperes estar mejor para animar a otros. Empieza donde estás. No esperes llegar a la luz, allá al final del túnel. Empieza donde estás, donde hoy te encuentras. Empieza a animar a Dios. Y yo te aseguro que Dios va a usar eso también para animarte a ti. Si esperas que las cosas estén en su lugar correcto para animar a alguien más, posiblemente nunca lo vas a hacer. Posiblemente nunca lo vas a hacer. ¿Sí? Los mayores de edad pueden animar a los jóvenes. Los jóvenes necesitan mentores. Hoy día tenemos una generación en la cual, verá, los jóvenes creen a los viejos anticuados, pero también los viejos se creen, o sea, han creído esa falsa narrativa. Los viejos necesitan animar a los jóvenes. No hay como el apapacho de un viejo que venga y diga: mi hija, Dios te ama, Dios está contigo, ánimo, sigue adelante. La palabra de una persona de más edad es de mucha potencia para los jóvenes, créanme. Los jóvenes pueden recibir la bendición de una persona mayor. A todos los que ya son abuelos, animen a los demás. Nunca sientan que porque son viejos ya son anticuados o están fuera de lugar. No, señor, ustedes tienen la experiencia, las canas no son de balde, tienen la experiencia para poder animar a otros, para poder decirle: mi hija, yo he pasado por algo similar, hijo, he pasado por algo similar, pero mira, Dios está contigo, ándale, sigue adelante. Pon tu mano en las manos del Señor. Los jóvenes pueden animar a nuestra congregación también. Así como los jóvenes pasaron hoy a dirigir la adoración, los jóvenes también pueden ser un recurso de ánimo para todos los demás. A veces los viejos pues ya nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta hacer la tarea, ¿verdad? Especialmente si venimos así a la iglesia, ¿ve? ¿Sí? Si ya tenemos, ¿verdad? Ya no tenemos la fuerza física, ¿cierto? Tal vez no podemos levantar sillas, tal vez no podemos hacer algo físico, pero los viejos podemos ayudar a los jóvenes, y los jóvenes pueden hacer la tarea que todavía en su fuerza pueden hacerlo. Los jóvenes también pueden animar a la iglesia, en sus familias de igual manera, en sus comunidades, en sus trabajos. Uno de los mejores testimonios que podemos tener del evangelio es poder ofrecer algo de bondad a los demás aunque no se le merezcan. Que cuando llega la hora de salir, te das cuenta que tu jefe todavía está ahí haciendo algunas cositas y tú puedes decirle, ¿verdad? Necesita ayuda, y poder ofrecer tu ayuda. Y tú sabes que quisieras irte a tu casa, pero poder ir la extra mía. Ese jefe te va a creer cuando tú le compartas el evangelio, porque sabe que lo vives. O la persona que está desanimada y que te acercas a ella y le das una palabra de ánimo y de consejo, te va a creer mucho más. A la persona que le haces un favor y le haces un gesto de bondad práctico, algo sencillo. Quienes ganan más pueden también animar a quienes ganan menos. Aquellos que tienen sus negocios, que financieramente están más estables. Aquellos que tienen, pero no cuentan para que no vengan y les pidan, pero ustedes saben que tienen. El rico debe ayudar al pobre en la iglesia, ¿sí? Con sabiduría, por supuesto, pero el pudiente puede ayudar al débil. Esa es una manera de apoyar. En nuestra iglesia yo les enseño a que siempre estén atentos a la necesidad de sus hermanos. Y les digo, mira, practica lo que Jesús dijo, que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace. Pon algo en un sobre, pon un poco de efectivo ahí, de dinero, de cash, y mándalo por otra tercera persona. Dile, no le digas quién se lo envió, solo ve y bendice a tal persona. Y le digo, esa persona que va a recibirlo lo va a recibir con mayor anhelo y no se va a sentir en deuda contigo. Devolverte el favor. Una ofrenda anónima es de mayor impacto, ¿sí?
El que tiene debe ayudar al que tiene menos. La viuda que dio 2 moneditas de poco valor animó al Señor porque dio todo lo que tenía. Aquí está Jesús y dice: wow, impactado de la bondad y la generosidad de esta anciana que lo dio todo. Y estoy seguro que el Señor le proveyó milagrosamente por su gesto tan amoroso. A veces el ánimo no es un gran éxito de victoria, sino una palabra de esperanza. A veces es tan sencillo como decir: mañana voy a intentarlo de nuevo. Mañana me voy a levantar y voy a hacer mi tarea. Mañana voy a hacer voy a ir a la escuela y voy a cumplir con mis tareas. Mañana voy a pasar ese examen con la ayuda de Dios. Mañana voy a levantarme, voy a ir a trabajar. Mañana voy a levantarme y voy a cocinarle a mi familia. Mañana, y te levantas con la esperanza en Dios, tal vez no animado, pero haces lo que tienes que hacer, y en medio de eso Dios te va fortaleciendo. Podemos animar a los demás. Hermanos, en conclusión, como los héroes de la Biblia, todos podríamos desanimarnos de vez en cuando. Ninguno de nosotros está exento del desánimo. Todos en algún momento deseamos tirar la toalla. Pregúntele a cualquier pastor. Yo no conozco un solo pastor que en algún momento no haya dicho: que se los lleve. Ustedes pensaron que el diablo, ¿no? Que se los lleve el Señor, porque estoy cansado de llevar la carga. Todo líder de ministerio en algún momento siente el desánimo de las personas, de su directiva, de las personas que debiesen seguirle y no hacen lo que deben hacer. Personas que están siempre tardes. O personas que hoy decidieron irse a hacer una carne asada, que no respetan, no tienen reverencia por el día del Señor. Aló. Muy pocos amenes. Tal vez porque tú también lo has hecho y por eso no lo dices. Pero debemos tener reverencia por el día del Señor. El domingo es un día santo, no que los otros no sean, pero el domingo en particular es el día del Señor. Se lo dedicamos al Señor. Venimos a adorar, venimos a alabar, a darle nuestras ofrendas, pero también a escuchar su bendita y santa palabra. El domingo es sagrado para mí. A veces ando en viaje con mi esposa o mis hijos y les digo: vamos y a veces hay un pueblo chiquito y tal vez la iglesia donde vamos a ir es una iglesia completamente diferente a mi tradición evangélica, pero voy y asisto. ¿Por qué? Porque el domingo para mí es sagrado. Ustedes no se imaginan las iglesias a las cuales me he metido, todo por buscar el rostro del Señor. El domingo para mí es sagrado. Ojalá para ustedes también. Ojalá que algunos de ustedes pudieran tener por lo menos la misma reverencia que tenían sus tatarabuelos de ir a misa, que ahora ni siquiera una pizca de esa misericordia, de esa reverencia tienen para venir a la iglesia a veces. En medio de tu desánimo debes buscar al Señor, honrar al Señor, especialmente cuando Él, ¿verdad?, te llama a adorarle y a bendecirle. Todos los héroes en algún momento se desanimaron. Todos somos propensos al desánimo, pero no dejemos que el desánimo nos aparte del Señor. No desanimemos a nadie tampoco, porque las consecuencias son graves. No desanimes a tu esposo, aunque sea sobrino del diablo. Con todo, dirígelo, sé reverente con él. Demuéstrale que vives para Cristo, que Cristo efectivamente es tu Señor y tu Salvador. Si tu esposa te hace la vida de cuadritos, de igual manera, sírvele con amor y ternura. Haz con ella como tú quisieras que ella haga contigo. ¿Cuántos varones dicen amén a eso? Unos cuantos acá nada más. Qué bueno, por lo menos hay unos cuantos. Pero debemos de alguna manera, queridos hermanos, no desanimar a ninguno, sino al contrario, animar a otros. Animémonos unos a otros con estas palabras
con nuestras acciones y nuestro ejemplo, porque esto va a fortalecer nuestra fe congregacional y animará a la familia de Cristo. Por eso Pablo decía en 1 Tesalonicenses 5:11, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. O sea, así como hasta ahora se han animado y hasta ahora han persistido y han pasado por dificultades como iglesia, síganse animando en Cristo Jesús. No se den por vencidos ustedes. No se den, ¿verdad? No tiren la toalla, manténganse firmes confiando en Dios. Esta iglesia todavía tiene mucho camino por recorrer, hermanos. Todavía hay mucho pueblo, mucha gente que hay que alcanzar para Cristo Jesús. A través aún de nuestro desánimo, todavía hay, ¿verdad?, un campo blanco en el cual debemos alcanzar estas almas perdidas. Debemos seguir adelante y confiar que Dios va a usar tanto nuestro ánimo como nuestro desánimo. Dios puede valerse de todo lo que nosotros pasemos. Y ante todo, confiar en Él. Porque lo que importa es el último capítulo de tu vida, no el cual estás. Ese es importante, pero el más importante es el último, porque el último capítulo de tu vida es el que resume toda tu vida. Ahí donde está la película, ahí. El último día de tu vida. Cuando tú estés ahí, ¿verdad?, en un féretro, y los hermanos digan, wow, qué persona de gran valor, qué hermana de fe, qué hermano de confianza, qué creyente tan constante y firme. Cuando llegues a tus últimos días y que puedan todos aplaudir de que fuiste una persona de ejemplo. Eso es lo más importante, no el capítulo que estás ahora. Ese va a pasar, la prueba va a pasar. Pero es importante llegar al último día, a fin de que cuando lleguemos al último día, el Señor de alguna manera pueda todavía glorificarse, no solamente en nuestra vida, pero también en nuestra muerte. Pongámonos de pie, por favor.